Ok, en este caso, ¿verdad? Tomé un ejemplo de un examen viejo donde en realidad pedían stocks, que como les decía, no lo hemos visto. Entonces aquí en realidad el dibujo trae flechas para la superficie para el borde de la superficie, ¿verdad? Esas curvas que encierran a la superficie, es porque está pensado el ejercicio, pedía originalmente la integral de línea. Pero eso era para utilizar stocks y calcularlo como una integral de superficie, que ¿verdad? Calcular la integral de línea como integral de superficie. Ok, entonces en este caso, bueno, lo modifiqué para calcular la integral de superficie, ¿verdad? Como tal. Y no nos van a importar en realidad la integral de línea. Les estaba comentando que tal vez podíamos usar este ejemplo después para stocks, pero ahora estoy viendo que en realidad no, porque yo estoy calculando integral de superficie y al final stocks lo que calcula es la integral de línea. Entonces en realidad, bueno, ahora que les estaba diciendo que lo podíamos tomar para stocks, sí, lo vamos a tomar para stocks, pero en realidad no nos va a dar lo mismo porque estamos calculando cosas diferentes. Muy bien. Entonces, vamos a calcular esa integral de superficie. Vean que los pasos son básicamente iguales que antes, casi idénticos. ¿Qué era lo primero que les dije que hacíamos en integral de superficie en campo escalar? Defina bien claro cuál es su superficie, con cuál superficie está usted trabajando. Aquí está clarísimo, ¿verdad? En el dibujo que la superficie con la que estamos trabajando, la que está sombreada, es el cilindro, ¿verdad? El cilindro que está dándome techo, una parte de techo, y esa cara del frente es un cilindro engendrado a partir de una parábola que es z igual a 4 menos x al cuadrado. Okay, eso es vital, saber cuál es la superficie con la que estoy trabajando. A mucha gente le pasa que de pronto, no sé, la que les marcaron fue ese plano, ¿verdad? Que está al lado. Y dicen que el plano es esa, z igual a 4 menos x al cuadrado. No, no, ¿verdad? Este plano es x más z igual a 5. ¿Mm? Entonces, saber identificar cuál superficie es cuál en el sólido es vital. Y decir, bueno, ¿cuál es la superficie con la que yo estoy trabajando? Ah, con z igual a 4 menos x al cuadrado. Eso es muy importante. Segundo paso, decidir dónde voy a proyectar la superficie. Ok, voy a bajar un poquito y voy a decir, bueno, ¿dónde voy a proyectar? Tal vez la proyección la voy a hacer del lado derecho mejor, para que quede ahí más cerquita del dibujo. Voy a proyectar y yo preguntaba cuáles eran las dos variables más difíciles de despejar en esa superficie, en la superficie con la que estoy trabajando. Y yo digo, bueno, Y es obligada. Y es obligada porque esa superficie no tiene Yes. Entonces, despejen la Y. No se puede. Es imposible. ¿Verdad? Entonces, bueno, es una de las más difíciles de despejar ahí. De hecho, la más difícil de despejar porque no se puede. Es imposible. No hay Y. Y la otra que es más difícil de despejar en la superficie es la X. ¿Verdad? Si despejo la X, meto una raíz. Entonces, voy a proyectar en XY. Una proyección típica, usual en el piso. Vamos a ver qué nos queda. Yo digo, ok, este es mi eje X, mi eje Y en la figura. Bueno, está un poquito inclinado, más o menos por ahí. Yo les digo, ¿verdad? Les decía que yo trato siempre como de dibujar la proyección más o menos en la misma forma en que está el dibujo. Siempre he pensado que es como más fácil. Voy a hacer la proyección en rojo. En principio, lo que tengo en el plano XY es nada más este segmento. Es el único segmento que tengo en XY por el momento. Entonces voy a dibujar ese segmento. Más o menos como por ahí, ¿verdad? Ok. Este punto se va a proyectar en el origen. Y este punto que lo podría calcular, vean que Z vale 4 en este segmento. En esta,
esa flecha voy a hacerla un poco más así. ¿Verdad? En esa, si z vale 4, implica que x vale 1, ¿verdad? Ya encontré entonces. Esto lo puse mal, ¿verdad? Y más z. Este lo copié mal. Bueno, aquí está, se ve claro que lo copié mal. Es y más z, aquí es y. Y más z igual a 5, y vale 1. Ok, este se proyecta en y1, porque este es el punto 0 en x, 1 en y, 4 en z. Ok, entonces lo quiero proyectar en XY, pongo la componente Z0 y me da el 0, 1, 0. Se proyecta aquí en 1. Quiere decir que este segmento de aquí arriba se va a proyectar en un segmentito de 0 a 1 en el eje Y. Entonces aquí se me proyecta en un segmentito. Ah, ahí se me movió al final. Más o menos ahí. Entonces por aquí estamos en 1. Por acá estamos en X. Y por aquí, aunque no me quedó muy a escala, estamos en Y5. Pero la escala ahí me quedó fatal. Pero, ok. Luego, toda la curva de atrás se me va a proyectar en el eje X. Toda esta curva de aquí atrás, toda esa se va a proyectar aquí abajo. Lo único que me falta es esta curva de aquí. Que incluso puedo, bueno, sin calcularla, puedo ver más o menos cómo es. ¿Verdad? Pero vamos a calcularla para saber exactamente cuál es la ecuación, porque igual para barrer esto voy a necesitar cuáles son las ecuaciones de las curvas, ¿verdad? De las curvas que definen la proyección. Entonces vean, bueno, esta es x0, esta es x2, esta es y0, y necesito cuál es la ecuación de esa curva. Entonces, ¿cómo la encuentro? Ya sabemos que si yo quiero encontrar la proyección de una curva, entonces tomo las ecuaciones de las superficies que formaron esa curva. Si estoy proyectando en XY, despejo Z de una, Z5 menos Y la sustituyo en la otra. Y digo entonces que 5 menos Y es igual a 4 menos X al cuadrado. ¿Okay? Lo que es lo mismo, pasando el Y de este lado, Y es, paso el 4 a restar, 1 más X al cuadrado. ¿Okay? Esa es la ecuación de esta parábola. Y funciona, ¿verdad? Sale de Y1, abre, vamos a ver, porque yo hubiera dicho que habría en Y, ¿verdad? Sí, bueno, despejando la forma canónica, más bien abre en X negativo, qué vacilón. No, ¿verdad? X cuadrado, no, abre en Y positivo, ¿verdad? Buscando la forma canónica. Sí, abre en Y positivo. Sí, perdón, en algún momento lo vi raro. Ok, abre en Y positivo. Vean algo interesante, y eso era algo que les había dicho desde que empezamos integral de superficie, y en este ejemplo se ve muy bien. Yo proyecté la superficie. Esa proyección es distinta a la proyección del sólido, ¿verdad? O sea, yo no estoy proyectando todo el sólido, solamente estoy proyectando la superficie con la que estoy trabajando, ¿verdad? Si hubiera proyectado todo el sólido, eso incluiría estos dos segmentos. ¿Ok? Pero es muy importante recordar eso. Yo no estoy proyectando el sólido, estoy proyectando solo la superficie con la que estoy trabajando, la que me interesa. Otra cosa, vean que la decisión de donde yo proyecté me la dijo cuáles eran las dos variables más difíciles de despejar de la superficie. Porque si yo hubiera pensado, o sea, no lo hubiera tomado así, sino que me fijo en la superficie y digo,
¿Cuál será la proyección más fácil de esta superficie? Yo hubiera dicho que la proyección más fácil era aquí atrás. ¿Ok? Ya estaba dibujada. Sin embargo, yo en este caso no me estoy, o sea, no estoy pensando cuál es la proyección más fácil. Yo voy y pregunto a la superficie y le digo cuáles son sus dos variables más difíciles de despejar. Y esas son las que me dicen a dónde proyecto. Ujú. Entonces vean cómo, ¿verdad? Con algunos tips sencillos, ¿verdad? Uno evita que esto se le complique. Si utilizara la proyección de YZ, probablemente esto se me va a complicar. Me van a quedar integrales impropias y se vuelve un cálculo muy complicado. Muy bien. Siguiente paso, ya cuando proyecté, parametrice la superficie. La superficie la voy a parametrizar como proyecté en XY, la voy a parametrizar en XY. X y Y se mantienen iguales y la Z la tomo de la superficie. De aquí es donde estoy tomando este resultado. Z es 4 menos X al cuadrado. ¿Mm? Donde XY pertenece a ese dominio. ¿Cuál dominio? La proyección que dibujé. Ahí es donde está ese par ordenado. Ahí es donde estamos trabajando. Tengo que calcular el vector normal. El vector normal es ese dr de u, producto cruz, bueno, en este caso dr de x, producto cruz dr de y. ¿Okay? Eso es normal. ¿Cómo lo puedo calcular? Bueno, puedo hacer todo el cálculo dr de x, producto cruz dr de y, pero si estoy trabajando en rectangulares, yo puedo decir que mi superficie, no sé si escribirlo aquí abajo o aquí arriba, mi superficie es z más x al cuadrado menos 4 igual a 0. Aquí sí tenemos un campo de fuerzas que se llama F mayúscula. ¿Okay? Entonces, para no hacer enredo, porque usualmente a todo esto le llamamos F mayúscula, le voy a llamar G. ¿Verdad? Para que cuando estén estudiando no se les enrede. Mira, F es el campo de fuerzas y no, pero F es la superficie. No, son cosas distintas. Y yo puedo decir, como estamos en rectangulares, que este producto cruz es el gradiente de G. Calculemos el gradiente de G. La derivada en X, 2X. La derivada en Y, 0. La derivada en Z, 1. Ahora viene la pregunta. Si estoy proyectando en XY, aquí debería haber un 1 o un menos 1. Que en integral de superficie en campo vectorial me daba igual si era 1 o menos 1. Pero en campo vectorial sí importa la dirección. ¿Verdad? Aquí sí importa. ¿Y cómo sé en qué dirección debería estar? Bueno, estoy trabajando con un sólido. Y cuando estoy trabajando con un sólido, dijimos que el que se acostumbra a tomar, el vector normal que se acostumbra a tomar, es el que apunta hacia afuera del sólido en esa cara. Entonces, voy a dibujar uno, no sé, voy a dibujar uno por aquí. Ese verde no sé si lo ven, mejor lo hago en negro, ¿verdad? Eso no se ve ahí. ¿Okay? Un vector normal. Pero ahí dibujé uno, ojo. O sea, imagínense en la superficie el vector normal, ¿verdad? Dibujado en esa superficie, ¿verdad? Imagínenselo en todos los puntos de la superficie. O sea, ahí dibujé uno, pero yo creo que aquí para verlo más fácil, pensémoslo más para arriba, ¿verdad? Voy a hacerlo un poquito más largo. ¿Ok? Sobre todo cuando me voy más aquí, más arriba, yo creo que queda más claro. Porque la pregunta que me tengo que hacer es, en Z, ¿esos vectores normales van para arriba o van para abajo? ¿Verdad? Porque me estoy fijando en Z. Depende de donde yo proyecte, así me fijo. ¿Verdad? Donde necesito el 1, ese es el que me fijo. ¿Verdad? Si estoy en Z, va para arriba, va para abajo. Si estoy en Y, va a la derecha, va a la izquierda. Si estoy en X, van hacia el frente o van hacia atrás.
Entonces, en este caso en Z, esos vectores, imaginándome la superficie y viendo cómo es el comportamiento de los vectores normales, me doy cuenta que el vector normal, mira, debe ir para arriba. ¿Ok? Entonces, estamos bien con la dirección. ¿Ok? Ese es el que es externo al sólido. Muy bien. Ahora, montemos la integral de superficie. Me están pidiendo, ¿verdad? Me están preguntando calcular cuánto. Voy a bajar un poquito. Creo que bajé mucho. Ahí. Me están pidiendo cuánto flujo atraviesa por esa superficie en una unidad de tiempo. Esto es, barra el dominio para su proyección, vaya al campo de fuerzas, sustituya la parametrización y haga producto punto por su vector normal por el diferencial de área. Que esa es la definición. Entonces, yo voy a mi proyección y decido cómo la voy a barrer. Viendo la proyección, ¿verdad? Aquí lo más fácil es barrerla en dirección del eje Y. No solo porque es una sola región, sino porque yo voy a tener que despejar la Y de las funciones y aquí la Y está más fácil de despejar. Entonces, voy a decir, como hice las flechas en dirección del eje Y, los números los leo en X. Y pregunto entre qué número y qué número estoy trabajando, entre qué número y qué número están las flechas, entre 0 y 2 en X. Luego va en Y, creo que voy a ocupar más espacio. Luego voy en Y. ¿De dónde salen las flechas? De Y0. ¿Verdad? ¿A dónde llegan las flechas? A esta función que ya tiene despejado Y es 1 más X al cuadrado. Okay. Voy a ocupar más espacio aquí. ¿Qué tengo que integrar? A mi campo de fuerzas sustituyendo la parametrización. Mi campo de fuerzas aquí está. Es YZ en la primer componente, X más Z cuadrado en la segunda componente. Aquí como que falta un paréntesis. X más Z cuadrado en la segunda componente y pareciera que la tercera componente entonces es 0. Entonces, voy a mi campo de fuerzas, o sea, voy a escribir esto, pero sustituyendo la parametrización, es decir, que la X la dejo igual, la Y la dejo igual y la Z la tengo que cambiar por 4 menos X al cuadrado. Es decir, que la primer componente es Y por Z, Y lo tengo que dejar igual, pero Z lo cambio por 4 menos X al cuadrado. La segunda componente es X más Z cuadrado, X lo dejo igual, pero el Z lo tengo que cambiar por X al cuadrado. Y eso tengo que hacer producto punto por el vector normal, 2x01. ¿Ok? Ya entonces, sí, tenemos montada la integral. Lo que sigue ya es simplemente el trabajo de calcular esa integral, bueno, hacer el producto punto antes y después calcular la integral. Voy a bajar un poquito y voy a decir, ok, esto es la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a 1 más x al cuadrado, de, hago el producto punto, recuerden que era componente por componente. Entonces, primer componente de, ¿verdad? El primer vector por 2x. Más la segunda componente por la segunda componente queda 0 y tercer componente por tercer componente da 0. Solamente esto me queda. Y resuelvo esa integral. Creo que aquí lo más fácil, voy a bajar un poquito. Bueno, todos son, ¿verdad? Todos son constantes excepto la y en la primera integral. Entonces va a quedar, tal vez para no estar bajando, voy a escribirla por aquí. Va a quedar la integral de 0 a 2 de x por 4 menos x al cuadrado. Eso es una constante. Y la integral de 2y es y cuadrado. Evaluando de 0 hasta
1 más x al cuadrado, integrando esto en x. Ahora sí, vamos a escribir aquí el resultado. Bueno, lo que nos quedó. Sustituyo en el de arriba x por 4 menos x al cuadrado por 1 más x al cuadrado. Menos la evaluación en 0 que es 0. Ah, aquí me falta un cuadrado. De x. Meto eso en la calco y listo. Esa es la cantidad de flujo que atraviesa por esa superficie en una unidad de tiempo. No sabemos qué unidades tenemos. Igual, si los ejes, no sé, me los están dando en unidades de centímetros o de metros, qué sé yo. Si son metros, estaría diciendo que aquí está atravesando tantos metros cúbicos por segundo, si sabemos que la unidad de tiempo sea segundo, ¿verdad? Eso es lo que estamos obteniendo. ¿Qué tanto flujo, qué tanto fluido está atravesando por esa superficie en una unidad de tiempo? Entonces, bueno, en este caso la integral de x por 4 menos x al cuadrado por 1 más x al cuadrado de 0 a 2. Esto me está quedando 76 tercios, o lo que es lo mismo, bueno, aproximadamente 2533. Bueno, si lo pongo con aquí, la expansión esta, indicando que el 3 se repite, entonces sería exactamente igual a 25,33 periódico, ¿verdad? Indicando que ahí sigue el periodo con 3. ¿Qué quiere decir? De que por unidad de tiempo, ahí está atravesando 25,33 unidades cúbicas de flujo. Otra vez, si estuviéramos, por ejemplo, si estoy seguro que estamos hablando, bueno, de flujo, o sea, de líquido, qué sé yo, y estamos hablando de metros y segundos, estaríamos diciendo que son 25,33 metros cúbicos de flujo por segundo que está saliendo de ese sólido por esa cara, ¿verdad? Solamente estoy viendo una cara del sólido. O sea que de ese sólido por esa cara está saliendo una cantidad de 25,33 metros cúbicos de flujo por segundo. Eso es lo que estoy obteniendo. ¿Ok? Si yo quisiera ver globalmente todo el sólido, tendría que calcular todas las caras del sólido. O sea, hacer este mismo cálculo para todas las caras del sólido, para ver globalmente cuánto fluido atraviesa por ese sólido. Está entrando, está saliendo. Ok, la próxima vamos a ver un teorema que me hace ese cálculo fácilmente, ¿verdad? Calcular qué tanto flujo está entrando o saliendo de un sólido completo de un solo tiro. ¿Ok? Para no tenerlo que hacer cara por cara. Es un teorema, ¿verdad? Muy, muy interesante. Es muy, muy bonito porque me permite hacer eso así de un solo tiro. Vean la diferencia. Aquí solamente estoy calculándolo en una cara del sólido. Estoy viendo a ver cuánto flujo entra o sale del sólido en esa cara. Si yo quisiera saberlo en todo el sólido, tendría que calcular estas caras del sólido. Es bastante trabajo. Este sólido tiene 1, 2, 3, 4 caras. 5. 3, 4, 5 caras tiene. Tendría que calcular 5 integrales de superficie, de flujo. Con ese teoremilla que vamos a ver la próxima semana, lo vamos a poder hacer de un solo tiro. Si este resultado me hubiera dado negativo, ¿está mal? No, está bien, no hay ningún problema. ¿Qué significa el negativo? Que esa cantidad de flujo no está saliendo del sólido, sino que está entrando al sólido, ¿verdad? Analicen que eso habla globalmente de la superficie. O sea, puede ser que en algún punto de la superficie el flujo esté entrando. Por otra parte de la superficie el flujo esté saliendo. Lo que me está diciendo esto es que está saliendo más flujo del que entra. O sea, yo no sé en realidad si por toda la superficie, por todos los puntos de la superficie de esa cara del sólido, por todos los puntos está saliendo flujo. Puede ser que en algunos entre, en otros salga, pero globalmente por esa superficie salen 25,33 metros cúbicos por segundo, si estamos en esa unidad. Lo otro es que no sé si el campo de fuerzas aquí estaría agregando de una vez la densidad. Si está agregando de una vez la densidad, entonces estaríamos hablando también de masa, ¿no? Sería la masa de flujo que está saliendo.
En este caso igual no sabemos, ¿verdad? Si estuviéramos seguros que el flujo lo incluye, ¿verdad? Que el campo de fuerza lo incluye, entonces sería masa. Si no lo incluye y a mí me dan la densidad, yo puedo incluir aquí en el cálculo la densidad, ¿verdad? Entonces yo le agrego la densidad y eso ya me estaría calculando entonces la masa. Muy bien, vamos con otro ejemplo.